Bueno. El día de la fecha nos encontramos en esta transmisión con los integrantes de Martín Orreán, Agustín de Vivo, Lara Córdoba, Ignacio Piñeiro, Martín Cachadurian y claramente yo, su presentador, Gianluca Guidobono. El día de la fecha nos encontramos a hablar acerca de la posmodernidad. Bueno, antes de hablar sobre estos temas, caben destacar sus categorías. Y estas son el sexo, la política, negocios, deporte y arte. La confusión se crea cuando dos conceptos de estos se mezclan, como cuando el deporte relacionado con el rendimiento y la competencia se mezclan con el negocio y su ganancia. Bueno, Martín, ¿qué nos podés decir sobre la política? ¿Se confunde con alguna categoría? Bueno, antes que nada, muchas gracias Jean por invitarme. Y bueno, en cuanto a la confusión de categorías, se mezcla el negocio y la política, donde esta última, la política, se ve como un negocio y se busca la máxima ganancia de capital. Esto lo podemos ver en la corrupción que ocurre en todo el mundo. Y bueno, especialmente en los últimos años en Argentina. Los políticos buscan llenarse sus bolsillos de manera privada, sin que las cámaras o las personas los vean. La política debería ser todo lo contrario, es decir, pública, y todos deberíamos saber cómo trabajan nuestros gobernantes. Y además, que estos deberían ser bien claros a la hora de decirnos al pueblo qué hacen con el país y con nuestro dinero. Ojalá en un futuro, o mismo en el presente, la política vuelva a ser totalmente pública y sin corrupción, o también que llegue alguien al poder que sea claro con todos los argentinos. Muchas gracias Martín por la información y gracias por aceptar esta invitación. Eh, Ahora, tengo una pregunta para Lara. En estos tiempos, ¿cuál sería el verdadero significado de la política? Basándonos en las ideas presentadas en el enjambre, podemos extraer algunas reflexiones sobre el verdadero significado de la política en la era digital. El verdadero significado de la política en el contexto de las reflexiones de Byung-Chul Han radica en su capacidad de facilitar interacciones humanas auténticas, proteger la privacidad y la reflexión crítica, construir comunidades cohesionadas, promover comunicaciones profundas y significativas, unir a las personas en la acción colectiva y resistir la mercantilización, fomentando siempre la contemplación y el pensamiento crítico. Analizamos el video La posibilidad del amor. La agonía de Eros ofrece una perspectiva sobre cómo las dinámicas sociales y económicas contemporáneas afectan la autenticidad y profundidad de las relaciones humanas. El verdadero significado de la política radica en su capacidad para organizar la vida en común de manera justa y equitativa, promoviendo la autenticidad, la participación y el ciudadano comunitario. Al igual que la recuperación de Eros, propuesta de Han, la política debe resistir la mercantilización y centrarse en la creación de relaciones genuinas y comprometidas entre los ciudadanos. Bueno, Lara, gracias también por aceptar la invitación y por participar en esta ronda de preguntas. Ahora le quiero preguntar a Martín, ¿con qué características se presenta la política en esta época posmoderna y qué ha cambiado? Y podemos empezar hablando de que en la sociedad contemporánea la política fue marcada por una serie de desafíos que van más allá de las tradiciones, disputas ideológicas y según Byung-Chul Han, es un filósofo contemporáneo, vivimos en una sociedad de transparencia, donde la conectividad y la sobreexposición en las redes sociales se transformaron profundamente en la esfera pública y política. Esto quiere decir que la transparencia, en teoría, promete una mayor comprensión y participación democrática, pero, a su vez, Han argumenta que en realidad puede llevar a la vigilancia omnipresente y al control, erosionando la privacidad y la autonomía individual. En esta era de constante conectividad, la sobreinformación y la fragmentación social caracterizan nuestra experiencia diaria. Además de esto, el autor
aborda la pérdida del deseo y la pasión en la agonía del eros, señalando cómo el exceso de racionalidad y la eficiencia en nuestra sociedad llevó a una desconexión emocional y una falta de compromiso político significativo. Por esto, desde una perspectiva más ideológica, podemos interpretar como una consecuencia del sistema capitalista que perpetúa la desigualdad y la competencia individualista. La sobreexposición y la fragmentación no hacen sino más que reforzar las estructuras de poder existentes, permitiendo que los intereses corporativos dominen la esfera pública. Esto nos hace llevar a otro punto más, que para enfrentar los desafíos, la política debe abogar por una transformación radical en la sociedad. Esto implica cuestionar las lógicas del capitalismo, redistribuir la riqueza de una manera más equitativa y promover una cultura de solidaridad y cooperación. En resumen, la política contemporánea está marcada por la transferencia superficial, la fragmentación social y la pérdida de pasión y del deseo sobre todas las cosas. Es fundamental abogar por un cambio sistemático que desafíe las estructuras de poder existentes y promueva una sociedad más justa, democrática y solidaria. Muchas gracias Martín por aceptar la invitación y por brindar información de este tema que es política. Ahora mi pregunta va para Ignacio. ¿En qué se ha convertido la política hoy en día? ¿En qué se ha convertido la política? Para Han, la política se enfrenta actualmente a variables mucho más avasallantes, entrometidas en una sociedad fragmentada, transparente e indignada. Está muy lejos de la política tradicional, la cual se trata de una sociedad con seres anónimos, con una unión fugaz e inestable. A diferencia de la masa, donde había coherencia ideológica y solidez, en el enjambre de Han no hay solidez. El objetivo no es el poder. El hombre no buscaba crear una acción en común. Los políticos buscan al individuo activo con foco en el presente. La comunicación en las redes sociales anulan las distancias físicas y mentales. Cada individuo piensa en sí mismo sin importarle al otro. La rapidez con que se mueve la información permite la búsqueda de datos que no siempre son verdaderos. Son solo datos. Se llega a la fatiga informativa. La política es autorreferencial. Los políticos dejaron de pensar en sus representados y piensan en ellos. Tienen el poder y lo usan para sí mismos. La fragmentación les es favorable a sus objetivos, responden a un sistema, no al pueblo. Esta falta de empatía y compromiso por parte de los políticos se ve representada en la agonía de los ceros. Estamos ante un sistema político que es una ficción democrática. La política es amor, entrega, compromiso, transformación. Lejos está de la política actual. En este marco, la política es anular al narcisismo. La política es privilegiar al otro y se traduce en trabajo. No hay racionalidad ni reflexión sobre el presente. Gobernar es una acción de marketing y gestión. Las personas dejaron de ser ciudadanos para convertirse en consumidores inmensos en un mundo capitalista. Es necesario detenernos y analizar los valores tales como la igualdad, la solidaridad, la necesidad de un mundo más equitativo, un cambio radical, donde los políticos hagan acciones acorde a las necesidades del pueblo respetando siempre los valores de la democracia. Muchas gracias Nacho por participar en esta ronda de preguntas. Y ahora el último que estará respondiendo la siguiente pregunta es Agus. ¿Cómo se relaciona la política y el simulacro? Muchas veces la política no muestra la realidad tal cual es. Se dicen, se hacen o se transmiten algunas cosas que en realidad no son. Representan una ficción, es decir, simulan ser de una manera y son de otra. Muchas gracias Agus por la respuesta y por aceptar esta invitación. Y ahora, a modo de conclusión, vamos a repasar un poco qué nos dejó este podcast.
¿no? Bueno, la política, en esta época posmoderna, deja paso a la gestión. La sociedad pierde trascendencia del yo. La política pierde trascendencia. Es así que el Estado ya no es lo mismo, ya no es lo mismo de antes. El mercado ocupa su lugar. Se establece el triunfo del más poderoso y se impone el neoliberalismo, que genera más desigualdad y en la era de posmodernidad le da sustento. No somos ciudadanos, somos consumidores.